Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión traigo un tema interesante, el cual titulé Orar en secreto. Quiero hablar de la oración en secreto, la oración de la que la Biblia habla, que dice que nos encerremos en nuestro cuarto y que oremos al Padre, y que lo que nosotros pidamos al Padre en secreto, Él lo va a recompensar en público. Quiero hablar de esta oración que muchos ignoran. La oración en público se ha vuelto muy popular, pero nos hemos olvidado de lo que es la oración en el secreto. La oración en público, para muchos creyentes, es como si fuera una carta de presentación de que tú eres una persona espiritual, porque es una oración que te están viendo. Es una oración que tú haces en público. Pero la Biblia habla sobre esto, sobre la oración en público y sobre la oración también en el secreto. Hay un texto muy conocido que dice que oremos en el secreto, el cual voy a presentar en unos instantes. Hay mucha gente que entiende que yo he visto mucha gente en actividades, en cultos, que cuando llegan se hincan a orar. Y yo no digo que esto esté malo, pero no le podemos quitar el mérito a lo que es la oración en secreto. La Biblia habla sobre esto. Voy a buscar el texto acá, donde habla de la oración en el secreto. Hay gente que ignora esto, orar en secreto. Hay gente que entiende que cuando ora en público y la gente lo ve, tal como hacían los escribas y fariseos en la antigüedad, ellos son personas espirituales. Pero que el que ora en el secreto, si nadie lo está viendo, entonces no se le presta mucho mérito a esta oración. Antes de buscar este texto, tengo otro texto en el cual quiero hablar. Esto es algo que yo he visto en muchos creyentes, en actividades, en cultos, en muchas congregaciones que cuando llegan se hincan haciendo reverencia a la casa del Señor. Esto está bien. Pero hay una oración que es una oración en el secreto. Vamos a ver qué dice la palabra sobre en el libro de Mateo, en su capítulo 6, versos 5 y verso 6, dice, esto es Jesús hablando de la oración, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es uno de los textos más fundamentales que habla de la oración en el secreto. El verso 5 dice, voy a leer nuevamente, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Cuando tú oras en pie, te están viendo. Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que, esto no es un pecado, tú oras en público, pero hay gente que lo hace con una intención en el corazón, de que lo vean, de que ellos se visualicen como personas espirituales. Y esto no lo veo que está mal, pero la Biblia habla sobre esto por la intención del corazón cuando la gente hace esto, porque hay mucha gente que cuando hace esto y ora de esta manera, ellos critican a los que no ora como ellos oran en público. Y el verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, o sea, no es para que nadie te esté viendo. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si nosotros prestáramos más atención a lo que dice la Escritura, y no solamente vemos desde el punto de vista literal, sino vemos más hacia allá, yo creo que las cosas fueran diferentes. Porque la Biblia habla claramente aquí de la oración en público y de la oración en secreto. Y la Biblia le da más mérito a la oración en secreto que a la oración en público. Ahora bien, orar en público es pecado, no es pecado. Pero aquí los escribas y los fariseos lo hacían para ser vistos por los hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado al criticar al que no vemos orando en público, pero que fácilmente ora en el secreto. Y esto es parte de lo que ha pasado en el pueblo del Señor en estos tiempos, que hay gente que llegan a cultos, a actividades, y en la calle, si hay culto en la calle, como suelen hacerlos, los cultos en la calle para predicar a las almas, que vengan al arrepentimiento. He visto gente que llega y ahí se pone en su silla en la calle y se hinca en su silla. Y yo no veo que esto esté mal. Pero se supone que si un predicador viene y ya se le dijo de antemano que él va a ser el portavoz de la palabra que va a predicar, yo supongo que cuando el predicador llega a la actividad, él no se va a poner a orar ahí. Yo supongo que él ya oró. Y ya le pidió dirección a Dios por lo que va a predicar, por si Dios lo va a usar en revelación, si lo usa en milagros, si lo usa en algo. Yo supongo que él oró a Dios antes, no que está orando a Dios en ese momento. Tampoco lo veo mal que ore en ese momento, pero cuando se te avisa que tú vas a predicar, se supone que tú tienes que orar antes, porque en la calle, en la iglesia, no hay ese gran nivel de intimidad. Eso tampoco quiere decir que Dios no pueda tratar contigo, ni te pueda dar una visión. Dios lo puede hacer. Pero no podemos olvidar lo que es orar en el secreto, que es la oración que muchos ignoran. Y hay mucha gente que a veces no te visualiza orando en público y cree que porque tú no oras en público, tú no oras en el secreto. Y tenemos que tener cuidado con esto. Con criticar a alguien porque no lo veamos orando en público. Cuando la Biblia manda que tenemos que orar en el secreto. En secreto que tenemos que orar. Por eso cuando Jesús oraba, Jesús se iba a los montes, Jesús se iba a solas a orar. Y las manifestaciones que Jesús hacía no era porque él oraba ahí, era porque ya en el secreto él se llenaba del poder. Y entonces al Jesús llenarse del poder, cuando oraba en público lo que se visualizaba era la manifestación de lo que él había buscado en el secreto. Por eso es que hay muchos predicadores que quieren ser usados por Dios y quieren mostrarle en público lo que no han buscado en el secreto. Y cuando tú intentas mostrarle en público lo que tú no has logrado en el secreto, es un problema. Porque se supone que tú tienes que buscar primero en el secreto. Como dice el texto, el verso 6 de Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, pero el 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué recompensa es que habla la palabra? Esto puede variar, esto depende por lo que usted haya orado. Usted puede orar por una bendición, usted puede orar por algo material, usted puede orar para que Dios lo use a nivel espiritual. Hay un sinnúmero de cosas por las cuales orar. Y se dice que Dios te va a recompensar en público. Hay mucha gente que son usadas por Dios en palabra, otros en manifestaciones, otros en palabra y en manifestaciones. Y ellos oran en el secreto. Entonces, esta manifestación se ve en público, porque ellos oran en el secreto. Pero hay muchos que quieren mostrar en el secreto, que quieren mostrar en público lo que no buscaron en el secreto. Entonces, cuando tú no buscas en el secreto, ¿qué tú vas a mostrar en público? Por eso que vemos tantas, a veces, incoherencias que se hablan en el pueblo del Señor, porque la gente no quiere buscar en el secreto. La gente quiere buscar solamente en público.
Y no hemos olvidado de buscar en el secreto. Porque cuando tú estás orando en público, todo el mundo te está viendo. Pero cuando tú estás orando en el secreto, nadie te está viendo. Y ahí es que Dios verdaderamente recompensa. Y tu Padre ve en los secretos, como dice la Biblia. Entonces no nos podemos olvidar de la oración en el secreto. Y esto no solamente se circunscribe a la oración. Esto también se puede visualizar cuando llega un predicador o están alabando. Y hay hermanos que tienen su mecanismo de adoración. Hay hermanos que adoran despacio. Hay otros que mueven las manos, danzan y todo eso, y eso se respeta. Pero todo el mundo no manifiesta la oración de esta manera. O no manifiesta la adoración, por decirlo así, de esta manera. Entonces, cuando mucha gente no muestra ese tipo de adoración, el que está predicando a veces cree que tú no estás sintiendo al Señor. Donde sentir a Dios es algo personal de cada quien. Puede ser que usted tenga un culto y haya una gran manifestación de poder. Y puede ser que usted sienta a Dios, pero puede ser que otro no. O puede ser que otro lo sienta y usted no. O puede ser que cuando usted sienta el Espíritu del Señor, hay mucha gente que danzan, hay otra gente que se le salen las lágrimas, otra gente que se arrodillan, hay otra gente que brincan. Esto es una manifestación diferente. Por eso la Biblia habla del siervo pasivo. Entonces a veces los miembros que son pasivos son criticados en el pueblo. O a veces los miembros que no se visualiza que oran en público, se les critica sin saber si ellos oran en el secreto. El que tiene sabiduría de Dios se da cuenta cuando un miembro ora por la forma en que esta persona se desenvuelve, por la forma en que esta persona se maneja. Esto es como analizar quién escudriña o no la escritura. Solamente usted tiene que sentarse a escuchar los mensajes de los predicadores actuales. Y tú te vas a dar cuenta quién tiene un alto nivel de conocimiento bíblico y quién no. Porque hay muchos predicadores que redundan en lo mismo. Pero hay otros que vienen con una palabra fresca de parte del Señor. Y si tú eres un predicador que tiene una agenda llena, se supone que tú no puedes venir siempre con el mismo mensaje. O es que Dios te dice que predique el mismo mensaje. O es que tú no tienes más en tu vasija de alma. Esto es algo que hay que analizar. Pero no le podemos quitar el mérito a la oración en el secreto. Mire también lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 13 y verso 14. Esto es Jesús hablando también. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hablando de la oración. Y cuando habla de este tipo de oración, aunque aquí no lo especifica, se supone que es una oración íntima que tú estás haciendo delante de Dios. No es lo mismo cuando a ti te ponen en el altar que diga que ore para que un culto inicie. O cuando tú entras en tu aposento y ora al Padre en el secreto. Porque la oración que se hace desde el altar es una oración con más protocolo, con palabras que vayan acorde a lo que se quiere que Dios manifieste en ese momento. Pero cuando tú oras en el secreto, tú oras a Dios como que tú estás hablando con tu Padre. Tú oras a Dios no con palabras que rimen, ni con oraciones con palabras sofisticadas, sino tú oras a Dios expresándole realmente lo que tú sientes en el corazón y lo que tú quieres que Él manifieste en tu vida. Vamos a decir que la oración del altar es una oración más protocolar, pero la oración en el secreto, ahí tú le hablas a Dios sin mucho rodeo, sin mucho protocolo. Entonces no podemos obviar esta oración, no podemos obviar la oración en el secreto. Y no hemos olvidado de la oración en el secreto por estar pendiente a la oración en público. Hay gente en los cultos que ellos no se gozan porque ellos se pasan el culto pendiente a quién está alabando y a quién no está alabando, a quién está orando y a quién no está orando. Entonces ellos dejan de gozarse por estar pendiente al otro. Y si sus ojos humanos ven a una persona que está tranquila, esa gente no entendió. Porque no está adorando
o no está orando altamente a la intensidad que ellos los vean. Por eso es que hay tanta controversia en el pueblo de Dios, porque esto es algo espiritual, amado. Y lo espiritual no se ve a simple vista. La Biblia dice que es Dios que conoce la intención del corazón. A veces juzgamos cosas por lo que nuestros ojos humanos están viendo, y esto es muy delicado. Tenemos que estar pendientes a nuestra vida personal con Dios y dejar de estar pendiente a la vida del hermano. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los escribas que en vez de ellos ver la paja del ojo ajeno, tenían que sacar el tronco que ellos tenían en su propio ojo. O sea, ellos estaban viendo los defectos de los demás, pero no estaban viendo los defectos que ellos tenían. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en el pueblo de Dios. Mientras manifestemos más humildad, entonces vamos a caminar cada día mejor. Nosotros somos una familia en la fe. Y la familia no es para criticarse, la familia es para ayudarse. La familia es para orar por el que cae, para que Dios lo vuelva a levantar. No es para estar criticando. Miren lo que dice acá también, en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 24. Miren lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que nosotros pidamos orando, lo vamos a recibir si lo pedimos con la verdadera fe que requiere lo que estamos solicitando. Porque a veces en el pueblo se ve mucha algarabía, mucho movimiento, mucho salto, mucho brinco, pero no se ve la manifestación del Señor. Porque hay muchos que quieren demostrar en público, como dije anteriormente, lo que no han buscado en el secreto. Lo primero es buscar en el secreto, para que Dios entonces recompense en público. Eso es como que una gente quiere cambiar. Antes de una gente cambiar externamente, tiene que cambiar por dentro. Pero solamente estamos pendientes al cambio externo, que después voy a hablar sobre ese tema en otro video. Tenemos que cambiar por dentro primero. Tenemos que buscar a Dios en el secreto. Entonces, cuando busquemos en el secreto, esa manifestación se va a visualizar en público. Pero cuando tú intentas manifestar eso en público, hay un problema porque tú no lo buscaste en el secreto. Mira lo que dice también Mateo capítulo 6, verso 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que hace largas oraciones y ora alto para que lo oigan. Y esto no depende de que Dios te escuche por esto. Dios te va a escuchar por la disposición de tu corazón. Dios te va a escuchar porque tú hagas una oración sincera a Él. Hay muchas características de por cuál Dios va a escucharte. Tal vez yo mencione las que yo conozco, pero hay más características que tal vez yo ignoro, pero que Dios las conoce. Porque hay mucha gente que a veces critica lo que hace el hermano, como que ellos conocen la plenitud de Dios. Miren lo que dice acá también, en el libro de Job, capítulo 42, verso 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Los que han leído la historia de Job saben el proceso que Job pasó. Y Job oró por sus amigos, y Dios le dio el doble de lo que Job tenía. Job pasó un proceso, pero Job aprobó el proceso. Y yo estoy seguro que cuando Job se vio en medio del proceso solo, la oración él no fue a hacerla en público. La oración él se dedicó a hacerla en el proceso, en la intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos a Dios en intimidad, entonces Dios se carga de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y no es que no vamos a tener problemas, sino que Dios a veces va a permitir el proceso para enseñarnos a través del proceso. Y mucha gente ignora esto, sino que cuando el proceso llega, ven una desgracia en el proceso. Y se olviden en el aprendizaje que está detrás del proceso. No nos olvidemos de la oración más importante. O vamos a decirlo así, una de las oraciones más importantes.
que es orar en el secreto. Cuando oramos en el secreto, entonces Dios se va a encargar de todo lo que necesitamos, tanto espiritual como material. Lo voy a dejar hasta acá. Simplemente quería hacer este video con esta pequeña enseñanza de la oración en el secreto. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita para que usted pueda recibir todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.